Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación, Daniela. Y para ser honestos y veraces en la presentación, yo no tuve a cargo la dirección general, pero formé parte de la dirección general de los padres de Schengen, y como tal forma parte de la presidencia internacional, yo soy el superior general de los padres, pero sí estaba en la dirección internacional de los padres, ¿no? Un poco para la presentación, tampoco fui yo el que nos decís, pero sí estuve en ese congreso de liderazgo que convocó el padre Rafael con un grupo de similares que están pianos en Chile. ¿Por qué? Porque mi vocación hacia Schoenstatt siempre estuvo muy presente la presencia del cristiano, del creyente en el mundo, ¿ya? Más allá de la Iglesia, se denomina de una institución, o sea, hacer presente la Iglesia para que es un miembro en el ámbito donde la vida se desarrolla. Y sin duda que en el mundo empresarial es un ámbito muy determinante, justamente porque es donde la mayor parte de nosotros vivimos nuestra vida. O sea, la cantidad de horas que tenemos en los lugares de trabajo determina mucho nuestro estilo de vida, nuestra manera de ser, ¿no? Entonces, siempre fue una preocupación cómo Schoenstatt de alguna manera prepara justamente a su gente y hace un aporte a través de ello para que el mundo de la fe, de Cristo, realmente esté presente en el mundo empresarial, en el mundo laboral. Y ahí por eso es que estuve desde el comienzo muy interesado en acompañar en todo este proceso que se consolidó en el CIES hasta el día de hoy. Eso que tuvimos en Paraguay, pues también se nombró como asesor internacional, asesor espiritual del grupo que dirige. Bueno, esto es un poco como para entender también el acento, los acentos que yo puedo dar ahora mismo en la reflexión que quiero compartir con ustedes. A mí me interesa mucho desde siempre, y fue muy determinante también en mi misma vocación para ser padre de Schoenstatt, justamente la presencia del cristiano en el mundo. O sea, cristianos no tenemos vocación de reclusión, de aislarnos, de encerrarnos nosotros mismos, sino que tenemos vocación, o sea, hemos sido llamados precisamente vocacionalmente para salir al mundo, para estar en el mundo, para ser, como dice nuestro fundador, en el fondo, alma del mundo. Si nosotros renunciamos a eso, estamos yendo en contra de nuestra propia vocación. O sea, la Iglesia no tiene vocación de estar encerrada, sino todo lo contrario. Tiene vocación de estar en el mundo y con una actitud fundamental que es la actitud de servicio. O sea, el Señor nos envía al mundo a servir la vida de las personas que salen a nuestro encuentro, ofreciéndole lo que tenemos, el testimonio de nuestra fe, y también, como nos dice el Señor cuando envía a los apóstoles, salir al encuentro de las necesidades de su gente. O sea, cuando el Señor envía a los apóstoles, no los envía solamente a anunciar la buena nueva, sino que nos envía realmente a sanar, a salir al encuentro de los enfermos, o sea, de las personas. Es que no se está escuchando, déjenme cambiar de micrófono a ver si es mucho mejor, dice, perdón, padre. No, ningún problema. Bien, como les decía, nuestra vocación es salir al mundo a llevarle el mensaje que en el fondo el Señor nos entrega como Iglesia. La Iglesia tiene vocación de servicio, vocación de salida. ¿A dónde vamos? Pues a donde el Señor nos envía. Y sin duda que el CIES, su ámbito vocacional es el mundo de la empresa, es el mundo del trabajo. Por eso es que el tema, que a la hora de definir el tema de esta reflexión, este intercambio con ustedes, es el trabajo como lugar apostólico donde Dios nos envía. O sea, el Señor nos envía a trabajar, que es algo que tiene que ver con la naturaleza del hombre, ¿ya? Y en ese trabajo, en el fondo, actuar apostólicamente. ¿Cómo? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo podemos actuar apostólicamente en nuestro lugar de trabajo? Pues siendo lo que somos trabajadores. Cuando los cristianos hablamos de Dios y decimos quién es Dios, nos remitimos
realmente a esa formulación tan hermosa de San Juan, que Dios es amor, ¿ya? Y es una buena descripción, la hace San Juan, por algo es así, ¿no? Pero si nosotros vemos, en el fondo, cómo se nos presenta Dios, en primer lugar, tendríamos que decir que el Dios en el que creemos es un Dios que trabaja, es un Dios trabajador. Lo primero que conocemos de Dios es un Dios que crea, y crear es trabajar, ¿ya? Entonces, Dios se nos manifiesta como el creador, el que trabaja. Y nosotros, como hijos de Dios, prácticamente hemos recibido la vida de Dios a través de Cristo Jesús, compartimos justamente también esa misma misión. Dios quiere seguir creando, quiere seguir trabajando a través de nosotros, ¿ya? Nuestra tarea, como hijos de Dios, siempre decimos, es amar. La vocación del cristiano es amar, sí, de acuerdo, pero es un amor que se hace creíble cuando se trabaja. El que no trabaja, que no coma, dice San Pablo. Es decir, pero no solamente a beneficio propio, sino porque es nuestra vocación. Nuestra vocación está, como hijos de Dios, en trabajar, en llevar la creación a su perfección, a través de los talentos y de las capacidades que Dios nos da. Esto, que es como muy básico, es algo que define mucho también nuestra identidad como CIES. O sea, nosotros no solamente somos una plataforma de empresarios y de ejecutivos que quieren intercambiar y formarse, hay muchísimas plataformas en este sentido dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia, hay muchísimos cursos de liderazgo, de capacitación para el trabajo, etcétera, pero tenemos un valor agregado, diríamos, algo que nos define también, que nos da una identidad. Y ese valor agregado justamente viene por lo que nos define, que somos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, hay que decirlo hoy día correctamente, hijos e hijas de Dios, y lo somos trabajando. En el trabajo manifestamos, como hijos de Dios, nuestra opción por amor, porque el amor te lleva la vida a su plenitud. Y lo que queremos es justamente ser fieles a esa vocación, ese llamado que Dios nos hace trabajando. Y esto es lo que tiene como valor agregado, esto es lo que le da una cierta identidad también al CIES. ¿Es algo propio del CIES o es algo común de todas las plataformas católicas? En sí, diríamos, sería propio de toda plataforma empresarial y de ejecutivos cristianos, ya porque el ser hijos de Dios, ser trabajadores como hijos de Dios, digamos, nos toca por nuestra vocación cristiana. Pero la pregunta es, quizás un poquito más decisiva, es ¿cuál es el valor agregado que tiene el CIES dentro de este cúmulo de plataformas donde se juntan hombres y mujeres, digamos, que han tomado el mundo laboral como su ámbito de desarrollo también vocacional? Y le diría, bueno, tiene que ver con lo que es propio de Schoenstatt. Y lo propio de Schoenstatt está no solamente en los vínculos, que tantas veces decimos, que también somos vínculos, digamos, ¿por qué? Porque forma parte de la naturaleza humana. Los vínculos no nos lo hemos inventado los schoenstattianos, está en la naturaleza del hombre. Lo que sí es que esos vínculos que nosotros conocemos y que hemos recibido de parte de Dios para desarrollarnos como persona, es lo que nos permite justamente desarrollar algo que es parte esencial del carisma, o por decirlo así, del don de Schoenstatt, que es la parte educativa. Hay una diferencia muy clara entre formación y educación. La formación es justamente la capacitación a través de medios que se nos da para desarrollar lo que llevamos en nosotros. Y la educación está en desarrollar lo que llevamos en nosotros. Por eso es que a veces una formulación que a mí me gusta, que es un tanto provocadora, es que hay gente muy bien formada, pero muy mal educada. Y esto trae como consecuencia que hay gente muy bien formada, que son capaces de gestionar muy bien, pero son gente insoportables para convivir con ellos y que destruyen mucha vida a su alrededor. Puede hacer que sus empresas sean muy productivas, pero no son empresas muy humanas. ¿Por qué? Porque lo humano justamente se asegura desde lo humano, del empresario y de los miembros de esa empresa. Por eso es que, ¿cuál es el valor agregado que aporta Schoenstatt? Justamente la educación. Es decir, que las personas que asumimos nuestra responsabilidad en el mundo, nuestra responsabilidad como trabajadores en el mundo, no lo hacemos solamente por buena formación y adiestramiento externo, sino ¿por qué? Porque trabajamos aquello que nos permite utilizar esos medios para que a través de esa actividad nuestro mundo empresarial, nuestro mundo laboral sea más humano y por tanto nos acerque más a la conciencia de Dios. Y eso es justamente lo que Schoenstatt nos aporta.
educar. Educar a la persona. Educar eso que en el mundo del empresario, en el mundo del liderazgo, es tan valioso como es el propio ego. Digamos, normalmente las personas mal educadas son personas que manejan mal su ego o que justamente son inmaduros a la hora de manejar su ego. Y pues son personas que giran mucho en torno a sí mismas. Son personas inmaduras, a pesar que tengan mucha capacitación, ya que tengan mucho adiestramiento, pero giran en torno a sí. La persona educada es la persona que justamente que tiene valores trascendentes, que van más allá de sí mismo. Es lo que experimentan, podéis experimentar en ese otro ámbito tan cercano, tan propio como es la familia. Traer hijos al mundo, digamos, es cosa de tener una buena naturaleza. Ahora, ser padres y madres requiere una cierta madurez humana. ¿Por qué? Porque se trata de asumir la responsabilidad por la vida que se te ha confiado. Y eso es lo que nos permite, en esa madurez, justamente ser buenos padres y madres que generen vida en sus hijos y no simplemente personas que se les someten. Esto mismo vale para el mundo empresarial. En el mundo empresarial tenemos que tener gente muy capacitada, gente muy bien formada, con todos los cursos de liderazgo sabidos y por haber, pero necesitamos justamente trabajar con la personalidad de los empresarios y de los ejecutivos. Es decir, personas que van a tener una autoridad institucional y que tienen la madurez como para saber manejar esa autoridad y ese poder institucional. Porque cuando ese poder no se maneja con una cierta madurez, ese poder se convierte en algo que puede ser incluso contraproducente. ¿Ya? Son actitudes dictatoriales o actitudes egoístas, actitudes que en el fondo, más que despertar vida, lo que generan es justamente todo lo contrario. Y eso es lo que hace que muchas veces lleguemos a empresas que tienen un atractivo por la capacidad, la capacitación de sus miembros, pero que es insoportable vivir en ellas. El ambiente que hay es realmente poco humano. Y por eso es que hace que mucha gente, y es una de las preguntas que se hacen especialmente en las nuevas generaciones, lo que hace, no solamente el tema, y evidentemente el tema es mucho más complejo, pero sí es un tema importante el ver la inestabilidad laboral de los jóvenes ejecutivos en la empresa. Llegan y se sienten mal, a pesar de que se le bonifique, a pesar de que se le dé un beneficio económico, pero se sienten mal. ¿Por qué? Porque no se sienten tratados o no se sienten en un ambiente, digamos, donde se puedan realizar como personas. ¿Ya? Entonces van votando, salen inmediatamente. La fidelización a esa empresa no se puede asegurar solamente por beneficios económicos, sino por algo que es muy propio de las nuevas generaciones, que es el sentirse bien, ser tratados como personas. Por eso es que el trabajo, el lugar de trabajo, como lugar apostólico, donde Dios me envía, es un lugar que se realiza como tal, como lugar apostólico, en tanto en cuanto nos preocupamos no solamente de que la empresa cumpla con sus funciones propias de empresa, es decir, que sea rentable, que sea productiva, etcétera, sino que también sea un lugar donde las personas sean tratadas con la dignidad que corresponde. Y para eso necesitamos empresarios maduros, hombres bien y mujeres bien educados, que no necesitan de imponerse a golpe de autoridad, sino de autoridad institucional, sino de autoridad moral. De ser coherentes, de ser respetuosos con el otro, que saben exigir, lógicamente, pero desde la madurez que está justamente en ellos, que es todo un proceso de vida. Esto es como el contexto general. ¿Cuál es el valor agregado? Resumiendo, el valor agregado que puede tener un CIES, justamente más allá de lo que es propio de todo este tipo de plataformas empresariales y de ejecutivos, digamos, en cuanto a la capacitación profesional, está en el proceso de educación, de maduración humana de sus miembros. Y por eso que trabajamos mucho con algo que ustedes ya conocen, que es el tema del ideal personal, que en el fondo no es una idea externa a la cual yo aspiro, sino en el fondo es desarrollar la vida que Dios ha puesto en mí de una manera madura. O sea, y madura significa justamente no girar en torno a mí, que es propio del adolescente. El adolescente es un inmaduro que gira en torno a sí mismo, ¿ya? Sino que es el que se puede preocupar del otro. ¿Por qué? Porque él se siente ya, digamos, asentado en su propia identidad. Esto como marco. O sea, el valor agregado
que nos aporta Schoenstatt a través del SIES es la educación que le da alma y sentido y fuerza vital a la capacitación y a la formación externa que siempre podemos recibir. Esto como marco, ¿ya? ¿Para qué? Para que así realmente el trabajo sea un lugar apostólico. Porque el apostolado para nosotros en el mundo del trabajo no consiste simplemente en hacer las cosas bien. No es un mérito el hacer las cosas bien que me muestra un camino de santidad. El hacer las cosas bien, para hacer las cosas bien no hace falta ser cristiano. Hace falta ser una persona honesta, que es un fundamento importante. El valor agregado, digamos, el valor propio del apostolado está justamente en testimoniar la vida de Cristo a través de la persona de los cristianos que estamos ahí, justamente, que favorece el desarrollo total de los miembros de esa empresa, a través de un trabajo con el cual nosotros podemos justamente llevar la creación como hijos de Dios a una plenitud, a un mejor desarrollo. Algo que es una constante permanente. ¿Por qué? Porque la vida siempre nos va superando, afortunadamente. Y eso requiere una capacitación permanente, pero también una educación permanente. Por eso el lugar de trabajo como lugar apostólico se implica que Dios me da una tarea de por vida en ese ámbito, a través del trabajo y de las vinculaciones personales, pero también al trabajo, a través del cual yo doy un testimonio de la vida, de la presencia de Cristo. Y esto que puede sonar como muy bonito, digamos, tiene consecuencias muy prácticas, ¿ya? Vamos a otro plano. En el CIES, ¿qué es lo que buscamos? Justamente esta educación total del hombre. Respondemos a lo que podemos llamar como a una triple llamada, a un triple impulso que está en cada uno de nosotros. Es decir, en primer lugar, es una respuesta al CIES a nuestra llamada natural a desarrollar nuestros talentos y nuestros intereses básicos. Es decir, el CIES lo que busca, en primer lugar, es justamente que tengamos la base del ejecutivo, del empresario, del liderazgo asegurada. Y para ello, justamente, vamos a los talentos naturales. ¿Cuáles son mis talentos naturales? ¿Para qué sirven mis talentos naturales? Pues sirve fundamentalmente para algo tan básico como es sobrevivir. Ya, sobrevivir que, o sea, yo a través de la empresa, de mi trabajo, lo que quiero es desarrollar mis capacidades para poder vivir. O sea, si trabajo es para tener un sueldo, para tener un rendimiento, una rentabilidad, con lo cual yo me desarrollo y desarrollo a mi familia. Eso tiene que estar asegurado. El CIES nos abre a esa mirada natural. El padre Kentenich nos decía, frente a toda realidad tenemos que tener en primer lugar la mirada natural. Y la mirada natural es ver lo que somos en primer lugar, y es empresario. Para ser un buen empresario CIES o un buen ejecutivo CIES, en primer lugar tenemos que ser un buen empresario, un buen ejecutivo en el ámbito de lo natural. ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis capacidades? Y ser bueno en ello. No solamente ser discreto, sino ser bueno en eso. Es decir, formarme, trabajar, desarrollar mi talento natural al respecto. El desarrollo de la propia personalidad. Por eso es que en el CIES trabajamos también la formación. Es decir, formarnos, dar los instrumentos externos que nos permiten estar al tanto de lo que es el liderazgo hoy día, de lo que las ciencias hoy día nos ofrecen, ¿ya? Y eso lo hacemos a través de cursillos, de talleres, etcétera, ¿no? O sea, esa primera mirada natural. Pero eso, que es, digamos, la plataforma natural básica, lo básico, digamos, lo que tenemos en común con todo ejecutivo, con todo empresario que se precie como tal, recibe también una mirada tiene también una respuesta en otro ámbito, que es el ámbito humano. El ser buen empresario no es a costa de ser persona. ¿Dónde está esa dimensión humana? En algo que probablemente a algunos de ustedes les ha motivado a acercarse también al CIES, que es el llamado que todos tenemos a ser coherentes con nosotros mismos. Es decir, ¿qué significa esto de ser coherentes? Significa que allá donde estemos seamos siempre los mismos. Es decir, que los valores que nos motivan como personas sean los mismos en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito político. No es tener una actitud separada, por decirlo así. En el ámbito empresarial
soy alguien, en el ámbito familiar soy otra persona distinta, en el ámbito social y político soy otra persona. Eso, si eso se da, caemos en una actitud de deshonestidad personal y nos hace perder autoridad. Podremos ser, digamos, muy buenos ejecutivos, pero esto trae como consecuencia una desarticulación de la personalidad con las secuelas que todos conocemos. Por eso es que esa otra mirada significa mirarnos también como personas. Por eso el planteamiento que uno se hace cuando tiene una formación o una vocación profesional, sea empresarial o sea en el ámbito de lo ejecutivo, no solamente si soy bueno en cuanto a la capacidad natural, sino también si tengo valores humanos que me permiten manejar humanamente toda esa capacitación que yo tengo desde el punto de vista profesional. Yo tengo que hacer rentable mi empresa, pero ¿cuál es el costo? Tengo que renunciar a ser honesto, tengo que renunciar a ser veraz, tengo que renunciar. Si eso se da, lógicamente, esto trae sus consecuencias en el ámbito de lo personal. Entramos en un quiebre de lo personal que nos hace mucho más vulnerable, mucho más manipulable para el entorno. Por eso es que es muy importante en este proceso de formación y de educación consolidar esos valores que nos ayudan a manejar los intereses que podemos tener. Me interesa que mi empresa funcione, pero ¿con qué valores se mueven mis intereses? ¿Cómo se manejan esos intereses? Y esos valores, digamos, son fundamentalmente valores humanos, que eso compartimos con toda persona, con todo ser humano que quiera ser honesto consigo mismo, creyente o no creyente. ¿Ya? Por eso esa mirada desde la honestidad, esa mirada desde la responsabilidad es fundamental. ¿Cómo trabajamos en esto? En el CIES, pues formando comunidades. ¿Por qué? Porque el ámbito de crecer en esos valores no es simplemente un acto de voluntad propia solamente, sino que esos valores se consolidan en la medida en que formamos comunidad y nos ayudamos unos a otros. Los valores no se viven individualmente, jamás. Es la gran mentira del individualismo liberal. O sea, los valores se viven en comunidad. Nos ayudamos en comunidad a ser honestos, a ser veraces, a ser, digamos, personas con valores que nos trascienden. Y por eso las comunidades CIES no son simplemente comunidades donde tengamos una vida social asegurada, sino que son comunidades donde aprendemos, donde nos ayudamos mutuamente a vivir valores, ¿ya? A vivir esos valores que nos permiten justamente ser también buenos profesionales en el ámbito de lo natural. ¿Se dan cuenta? Son el primer eslabón, es lo material, lo formal, visión más natural, pero la segunda es la mirada humana. Y la mirada humana es siempre desde los valores. Este puede ser un gran profesional, pero humanamente es insoportable. O sea, no es de fiar. Podrá tener una empresa muy rentable, pero no es de fiar. ¿Por qué? Porque su conducta no es de fiar. Y ahí es donde las comunidades nos ayudan. Sobre esta dimensión espiritual, comunitaria, justamente para crecer, donde nos ayudamos justamente a través de los vínculos personales, de los vínculos de amistad que se van dando. Por amistad lucho por mis valores, por amor lucho por mis valores. Ojo, que esto es lo mismo que ocurre en las familias. Los valores se transmiten fundamentalmente en las familias y se transmiten por los vínculos que se dan. Un niño es mentiroso porque en su casa aprendió a ser mentiroso. Así de sencillo, ¿ya? Y necesita una comunidad donde se le muestre el valor de la verdad. Lo mismo a nivel empresarial. Movernos en un ambiente de valores empresariales ejecutivos nos ayuda a justamente tener permanentemente una actitud de valores que sea real. No solamente de comulgamos con valores teóricos, sino que lo llevamos a la vida, porque ese es el criterio, llevarlo a la vida concreta y real. Y una tercera dimensión, que es la dimensión propiamente, digamos, como cristiano, como católico, es la visión, como les decía, sobrenatural, a la que hacía referencia al comienzo. Es decir, no solamente es ser un buen empresario, desde el punto de vista de la capacidad que tengo, de las capacitaciones que tengo, de los máster que tengo que me dan instrumentales justamente para ser mi empresa rentable y ser un ejecutivo, digamos,
que cumple con sus objetivos y no solamente ser una persona humanamente honesta, solidaria, responsable, que se forma en comunidad, sino que además le damos una lectura que es la propia de los hijos de Dios. Es decir, Dios me da esos talentos, me da esa comunidad justamente para que yo pueda vivir como hijo de Dios en Cristo, en ese ambiente, dando testimonio de la persona de Cristo. Esto suena como muy bonito. ¿Dónde doy testimonio? Poniendo un santito o una estampita de la Virgen en mi lugar de trabajo. Sin duda que eso ayuda. Hablando de Cristo de vez en cuando, sin duda que eso ayuda. Pero lo que realmente hace que nuestro testimonio de Cristo sea real está en nuestra manera de ver el trabajo y nuestra manera de vivir el trabajo. ¿De qué forma? Justamente con aquello que es propio de los hijos de Dios. Es decir, ¿y qué es lo propio de los hijos de Dios? No solamente hacer las cosas bien, que para eso no hace falta ser cristiano. No solamente ser capaces, que para eso tampoco se necesita ser cristiano. La pregunta del cristiano está en Cristo Jesús, es ¿cuál es la voluntad de Dios, mi Padre? Por eso es que la pregunta del cristiano, el ámbito apostólico en el trabajo, está en preguntarse como empresario, como ejecutivo, ¿qué es lo que Dios me pide ahora? Esa es la pregunta. No si soy capaz ni si soy buena persona, sino que esto que me posibilita el realizarme como persona también tiene sentido en la medida en que yo me plantee con todo lo que yo he recibido, ¿qué es lo que Dios espera de mí en este momento? ¿Qué es lo propio de Dios en este momento? Hacer la empresa rentable y ser buena persona, sin duda, pero también de que a través de ello la persona de Cristo esté presente. Y la persona de Cristo se hace presente, como le digo, en la medida en que yo me hago la pregunta de Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios, mi Padre, en este momento? Y aquí hay algo que nos diferencia fundamentalmente como líderes cristianos, como ejecutivos y empresarios cristianos, de todos los empresarios y ejecutivos que no lo son. Y es algo que ustedes no van a recibir en ninguna escuela de liderazgo civil. Y es que el líder cristiano tiene, y esto les puede sorprender, vocación de martirio. Como vocación de martirio, sí, nuestro líder, Jesús, murió por nosotros, dio la vida por nosotros. Es decir, en un acto de amor, dio la vida por nosotros. ¿Es que el empresario tiene que dar la vida por lo suyo? Sí. Todo cristiano, en el ámbito que está, si no tiene la madurez de dar la vida por lo suyo, y dar la vida no significa morirse, de ser crucificado, sino renunciar a su propio yo, para que los otros tengan vida y la tengan en abundancia, nosotros no nos distinguimos del resto. Lo propio del líder cristiano, lo propio de Cristo como líder, no es que sabe manejar muy bien las masas, que probablemente había otros líderes en la época de Jesús que los manejaban mucho mejor sin hacer milagros. Lo hacían. Pero ¿dónde está lo propio de Cristo? Justamente, y del cristiano, que es capaz justamente de, para cumplir la voluntad de Dios, de sacrificarse. Y esto les puede sonar muy extremo, pero no es lo mismo que hacéis en una vida más familiar. No sacrificáis por vuestros hijos para que tengan vida y la tengan en abundancia, asumiendo de pronto las impertinencias de los hijos adolescentes, por ejemplo, ¿ya? Sin tratar de discutir como en ellos, poniéndonos en el mismo plano. Sale como solamente ámbitos muy concretos, ¿no? Entrar a discutir con ellos te ponen en el mismo plano y pierdes la autoridad. Como líderes cristianos, como cristianos en el apostolado, en el mundo del trabajo, es decir, tenemos que tener la altura justamente de saber sacrificar de pronto nuestro yo, nuestro ego, no nuestras tareas, nuestras responsabilidades, pero sí mi yo, justamente para que el mundo que he recibido como responsabilidad, que es mi empresa, que son mis trabajadores, realmente puedan desarrollarse. Pero por eso hay que tener mucha madurez. Y una madurez que no es fruto solamente de mi esfuerzo personal, sino de mi vinculación a Cristo y sabiendo que estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Si nosotros le sacamos esta dimensión, en el fondo seremos líderes como tantos otros. Y está bien, pero no tenemos derecho a ponernos las etiquetas de ser líderes cristianos. Porque en el fondo dejamos a Cristo como un colorido, pero no como algo sustancial.
muy fuerte, sin duda. Es muy exigente, sin duda. Pero es exigente para aquel que quiere solo con sus propias fuerzas cumplir ese objetivo. Nosotros, para cumplir este objetivo, justamente necesitamos, justamente como hijos de Dios, de todos los medios que la Iglesia nos da. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la vida de oración. Un apóstol en el mundo del trabajo no puede cumplir su misión si no reza. Y no solamente hacer rezos, sino ponerse en el plano, en el corazón del Padre y decir, Señor, ¿qué es lo que quieres? Y eso a mí me da fuerza, porque ya no es solamente yo el que lo hago, sino mi Padre, Dios, el que a través mío está actuando. Si yo pierdo esa conciencia, lógicamente les aseguro que ustedes se quiebran. No hay cristiano que viva su vocación por sí mismo, se termina quebrando siempre. Y por eso la cantidad de cristianos que están dejando la Iglesia, porque han construido su fe desde solamente su propio esfuerzo y no desde esa conciencia, soy hijo de Dios y a mí me sostiene el amor de Dios mi Padre. ¿Y cómo cultivo esa relación? A través de la oración. Esto lo sabéis en el ámbito de lo natural, por ejemplo, en el ámbito del matrimonio. Vosotros podéis decir que os queréis mucho, pero si no rezáis como pareja, y la oración de pareja significa el diálogo de pareja, ese amor termina perdiéndose. Es decir, el diálogo que se hace de oración es lo que me permite justamente tomar conciencia de que soy un apóstol en el ámbito natural, dándole sentido a todo lo demás, dándole sentido a mi honestidad, a mi coherencia de vida, dándole sentido también a la fuerza que yo necesito para manejar toda esa capacitación que las universidades, escuelas de negocio, etcétera, me han podido dar. Pero siempre al servicio de mi vocación apostólica. Y ahí es donde yo tengo que ver, digamos, la jerarquía desde el punto de vista objetivo es claro. En primer lugar, soy hijo de Dios, después soy persona y después soy un empresario capacitado. Subjetivamente, el proceso puede cambiar, lógicamente. Es decir, yo puedo tener mi etapa donde tengo que capacitarme primero en primer lugar, tengo que hacer mis cursos, mis maestrías, etcétera, pero después tengo que llegar al humano, a esos valores humanos que le dan sentido a todas esas maestrías habidas y por haber. Pero también no puedo decir, me quedo después, el día de mañana, cuando me jubile, me dedico a hacer apostolado. No, el apostolado lo hago ya ahí, como hijo de Dios. Como les digo, en primer lugar, oración. ¿Por qué? Porque se trata de, como Jesús, cuando empieza a trabajar, que empieza a formar su iglesia, empieza a armar, entiendo que utilizar el lenguaje vuestro, suyo, cuando empieza a armar su empresa, que es su iglesia, y convoca a sus 12 ejecutivos y hace una selección de personal que es más o menos, porque imagínense los fulanos que metió en ese ámbito de ejecutivos, ¿ya? No los eligió con criterios solamente de gente capaz, sino aquellos que Dios les ponía por medio. Y había gente muy complicada entre medio. ¿Ya? Pero para hacerlo, lo primero que hizo el Señor no fue hacer una especie de, ¿cómo se llama?, para elegir personal, ¿ya? Sí, una estrategia de... Entrevista, reclutamiento. Lo primero que hizo fue irse en oración al monte y preguntar, Señor, esta empresa, ¿qué características tienes? ¿Es tu voluntad? ¿Quiénes son? Es decir, ponerme en la actitud propia del Hijo de Dios, que es la actitud del instrumento. ¿La empresa es mía? No, la empresa es de Dios. Y yo soy un ejecutivo de Dios. Eso lo aprendí de un ejecutivo paraguayo, que algunos de ustedes conocen, que me dijo, mira, yo soy empresario, pero yo estoy administrando las cosas de Dios. Empezando por mi familia y siguiendo por mi empresa. Y cuando uno le dice, perdona, pero es que tu propiedad privada es algo que Dios te ha confiado, pero tú no tienes nada porque te vas a morir sin nada. Todo es de Dios, empezando por tu propia vida. Entonces preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios con los bienes que Él te ha dado? Eso es lo que nos define como hombres y mujeres de fe, como hijos de Dios. Eso es lo que nos da esa visión de fe. Por eso les decía, para poder crecer en esta conciencia de empresarios cristianos, católicos y sonestarianos que se educan para ello, necesitamos una vida de oración profunda. Sin oración
no hay empresario cristiano. No lo hay. Podemos tener buena gente, muy buena gente, lo cual no es poco hoy día. Pero para ser apóstoles necesitamos justamente esa vinculación profunda y personal con Dios. Y Dios no solamente nos da ello, no, la empresa que Jesús montó, es justamente para capacitar a sus empleados, a sus apóstoles, para cumplir la misión. Los forma, pero también les enseña, digamos, a orar. Cuando recéis, rezar así, vincularos al Padre. Pero también nos da los sacramentos. Uno diría, ¿es que tengo que ir a misa para ser empresario? Pues sí. ¿Por qué? Porque en la comunión con Cristo, en esa comunión que yo tengo, en ese vivir la misa, no de forma rutinaria, sino con forma propia. Y si he caído en la rutina, la misa no me va a servir porque no es un formalismo. Es como decirle a tu mujer, te quiero por pura formalidad. Al final ni ella se lo cree, ni tú te lo crees y terminas con la amante de turno. Perdonen la expresión. ¿Ya? O sea, lo mismo nos puede pasar como católicos. Es decir, si voy a misa es para hacer una misa propia, para hacer la mía. Y ahí recibo yo la fuerza justamente para vivir como empresario. Porque es la fuerza de la Eucaristía, es la fuerza de la gracia la que me permite justamente desarrollarme como hijo de Dios. Por eso es que en el CIES, ¿qué es lo que buscamos? Responder a esta triple llamada. Primero, como buenos empresarios capacitados. Segundo, como buenas personas que son empresarios. Y en tercero, como apóstoles, como hijos de Dios, como instrumentos de Dios que nos permiten a través del mundo de la empresa testimoniar la presencia de Cristo, que es el que transforma el mundo. A través de nuestro trabajo, a través de nuestra entrega, a través de nuestra maduración. Pero es Él el que lo hace. Si no, pensamos que nosotros somos los que le estamos haciendo un favor a Cristo cuando Él es el que nos hace ese favor. Por eso, estos tres puntos, estas tres visiones, la visión natural, la visión espiritual y la visión sobrenatural, es la que nos permite justamente desarrollarnos como CIES. Y para terminar, justamente esa dimensión uno diría, bueno, ¿y por qué la Virgen? ¿Qué rol juega la Virgen en todo esto? Justamente la Santísima Virgen es la que el Señor nos regala en esa empresa que es la Iglesia. ¿Para qué? Para que la empresa no pierda el carácter humano. María no es la ejecutiva, para eso tiene a San Pedro, a San Pablo, a todos los apóstoles. María es la que, a través del vínculo personal, conoce el corazón de esa familia, de esa empresa, sabe tocar ese corazón y sabe ponerlo en contacto con el que es la fuente de toda renovación, que es su Hijo. ¿Por qué en el CIES cultivamos una alianza con la Santísima Virgen? Porque es la que nos permite justamente crecer como personas, es la que nos permite utilizar los medios que nuestra formación nos da y la que nos permite realizar nuestra vocación de apóstoles en medio del tiempo. Muchísimas gracias, con esto termino. O sea, esas tres visiones, diríamos, es la meta del CIES, pero en esencia es educar hombres y mujeres que desde lo que Dios ha puesto en ellos y a través de su trabajo cumplen la voluntad de Dios y así evangelizamos y traemos esperanza a este mundo nuestro. La esperanza, como les digo, no se construye solamente con ser justos salarialmente, que también se construye cuando somos capaces de creer en la persona que somos nosotros y en las personas con las que trabajamos. Y ahí es donde la alianza de amor, justamente la vinculación a la Santísima Virgen, muestra realmente su función y su misión. Hasta aquí. Muchas gracias. No preguntas todavía. ¿Hay preguntas? Bueno, aquí para alguna pregunta. A mí, padre, una de las cosas que me parece a veces es ese periodo de formación que usted dice que tienen que tener los profesionales para después convertirse en personas educadas, en jóvenes. ¿En qué momento uno podría decir, dejen de educarse y ya comiencen a ser empresarios de este tipo que usted dice de compartir, de meterse con la gente internamente
no tener primera maestría, segunda maestría, tercera maestría? ¿En qué momento es ya para presionarlos a ellos para que sean empresarios y comiencen a crear y formarse y desarrollar empresas? O sea, el espíritu empresarial se tiene o no se tiene. Te digo que en Europa hemos crecido con una mentalidad, con todos los respetos, muy de empleado público, es decir, administradores, pero no empresarios. El emprendedor es justamente aquel que tiene la iniciativa interior justamente de plasmar su entorno, de aportar a su entorno. Y lo hace capacitándose, pero también desarrollándose humanamente. Es decir, el gran aporte que yo puedo hacer está en cómo yo manejo esa pericia que yo voy recibiendo por la formación. ¿Ya? ¿En qué momento se da? Se da todo a la vez, pero con distinta intensidad. O sea, el ser humano crece siempre, se desarrolla completamente en los tres ámbitos, pero no con la misma intensidad. ¿Ya? Hay etapas donde acentuamos más la formación, hay etapas donde el acento va en la educación, pero siempre se da todo a la vez, y etapas donde crecemos como hijos de Dios, donde se acentúa esto. Cuando yo estoy en un retiro, estoy marcando fundamentalmente más esa dimensión, o cuando voy a misa, cuando estoy rezando, esa dimensión del hijo de Dios. ¿Ya? Pero también cuando estoy trabajando, no dejo de ser hijo de Dios. Es decir, mi actitud es la propia de un hijo de Dios. Es decir, se da todo a la vez, pero con distinta intensidad. Es decir, no es que ahora me voy a dedicar a la formación y prescindo de mi vida de fe. O ahora me voy a dedicar a educarme, ¿ya? Y no tengo tiempo para lo otro. No, no. Todo a la vez, pero con distintas intensidades. No sé si con eso te respondo. Más o menos. ¿Ya? Es decir, eso es lo propio de un desarrollo orgánico. La vida siempre se desarrolla totalmente, ¿ya? Pero con distintas intensidades. ¿Ya? El adolescente, ¿cuál es el tema del adolescente? Él mismo. Y eso no significa que no se forme, tiene que seguir yendo al colegio, pero a él le interesa un pimiento lo que le den en el colegio. Su gran tema es su yo, y tiene que vivir esa etapa. El problema está cuando ese adolescente tiene 30 años y sigue girando en torno al yo. Además es mucho más peligroso porque tiene mucho más recursos, tiene mucho más dinero que cuando es adolescente. ¿Ya? Y ahí se compra el Ferrari. ¿Ya? Es un poco más complicado. ¿Ya? No sé si... ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que buscamos en el CIES? Justamente que las tres dimensiones se den. En las comunidades, lo que se busca es la formación humana, sin duda, pero siempre en un ámbito religioso. También, dentro de las comunidades, hay momentos de oración, hay momentos donde se te motiva, se te incentiva la vida de esa conciencia de ser hijo de Dios, pero también se te motiva, se te incentiva a tener capacitación. Yo puedo ser muy buena persona, muy buen hijo de Dios, pero si soy un empresario pésimo porque no sé gestionar la administración de los recursos que tengo, ya me dirán quién soy. Puede ser muy buena persona, puede ser incluso muy santo, pero ser un desastre como empresario. La idea es que seas un buen empresario, una buena persona, y además no les hago de eso. ¿Hay preguntas por aquí? No. Bueno, ¿alguna pregunta por acá? Ahí se tiene. ¿Don Jorge? En esos tres ámbitos. Tal vez lo pegué aquí para que la vayan. Okay. En esos tres ámbitos, ¿verdad? Que uno quiere tratar de mantener siempre, bueno, los primeros de formarse, tratar de ser buen ser humano. El tercero también, que ya si yo voy a misa constante y quiero agradar a Dios, ¿verdad? Empiezo a trabajar y hacer todas estas cosas a la vez, como dices. Llega un momento también en que el ser humano pues, se cansa, no comió bien, tuve 3 semanas seguidas de dificultades y después aparece el diablo que quiere tentar siempre hacia lo que el mundo atrae y la debilidad
Entonces, hay un cuarto que es el que aparece de abajo. ¿Cómo hace uno siempre en esos momentos para permitirse, no sé, saber que se cae uno y se levanta, se cae uno y se levanta, para continuar eso? Porque a veces uno se le olvida que uno es humano y no Jesús, que fue tentado y no cayó. Por ahí la pregunta, ¿cómo seguir adelante en esas dificultades? Bueno, mira qué es lo que hizo nuestro gran empresario, que Jesús formó su iglesia. Y el encargo fue apoyados unos a otros. ¿Ya? O sea, forma parte del traerse. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el gran pecado que tenemos los hombres? Y la gran tentación del maligno, la soberbia. Y la soberbia eres autosuficiente, no necesitas a nadie. Tú solo puedes. Es la gran tentación del maligno. Siempre que me adores a mí. ¿Ya? Es la tentación que le plantea el maligno. Adán y Eva caen porque quieren ser como Dios. Y es la tentación que el maligno le plantea hasta el mismo Jesús cuando va a salir a fundar su empresa. ¿Ya? Vas a tener éxito, pero me tienes que adorar a mí. ¿Y qué significa adorar al maligno? Justamente no reconocerse en humildad de que uno es hijo de Dios. La gran tentación del pecado original que todos nosotros llevamos es la soberbia. Soy autosuficiente, no necesito a nadie. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta de Dios ante esta soberbia? La humildad. ¿Quién es la que vence al demonio, al maligno? La Santísima Virgen. ¿Por qué es poderosa María? Porque es humilde. ¿Por qué es poderoso Jesús? ¿Por qué Jesús vence al demonio, al maligno? Porque en todo momento no dice yo voy a poder, sino voy a cumplir la voluntad de mi Padre. Es decir, la humildad. Y esa humildad se vive en comunidad. Por eso es que nos dio unos a otros. Amamos los unos a los otros como Dios se ama. Y cuando caigas, levántate, no por tu propio esfuerzo, sino porque vas a tener hermanos que te quieren en ti y te van a ayudar. Es el rol de la Iglesia. Sanar los corazones afligidos, levantar al que está caído, dar de comer al hambriento. Es decir, a todo el que cae. Por eso la Iglesia como tarea tiene justamente el apoyarnos, el darnos los medios para que cuando caigamos nos podamos quedar. Es lo que nos pasa en la familia. Le puedo poner para que veáis que la Iglesia tiene como empresa, digamos, su referente en la familia. Cuando un niño se cae o cuando a un niño le pasa algo, ¿qué es lo primero que dice? ¿Qué es lo primero que grita? Es decir, ayuda. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos. Nosotros nos vamos a caer, pero nosotros tenemos los sacramentos. El sacramento del perdón. ¿Ya? Tenemos el sacramento de la unidad fraterna, que es la Eucaristía. Es decir, Jesús nos da los medios para que esa naturaleza nuestra, en la que vamos a caer, digamos, tenga la posibilidad de levantarse, no por sí mismo, sino porque Jesús tiene más interés que nosotros mismos en que nosotros nos realicemos como personas. Cuando vuestros hijos están deprimidos, ¿quién les da los ánimos? Si vosotros cumplís a vuestros hijos, malos padres sois. Si le hacéis ver lo que ya son deficientes en ellos, y simplemente le insistís en eso, y no les hacéis creer el bueno que hay en ellos, ¿qué padres sois? Eso no significa que no veáis la debilidad. O sea, Jesús, Dios ve perfectamente mi pecado, mi soberbia, pero me dice, levántate porque por eso estoy yo aquí. O sea, esa es la diferencia. O sea, el maligno siempre nos va a atacar y eso lo llevamos en nosotros desde la soberbia. Yo solo puedo, no necesito a nadie. Y si me caigo, yo me levanto. Mentira, no te levantas una, dos veces, pero vas a caer 3, 4, 5 veces. ¿Quién te levanta? Por eso es que formamos iglesia, formamos comunidad. Nos dice, esa es la gran diferencia, si quieren, entre la visión católica con las visiones, a veces unas ciertas visiones cristianas que me dicen, la iglesia no es necesaria. No, la iglesia es necesaria. No porque sea perfecta, sino porque es solidaria. Nos ayudamos mutuamente a levantar.
Por ahí va la respuesta. Es decir, que nos vamos a caer, nos vamos a caer. Yo estoy seguro que aunque seáis empresarios de éxito, habéis tenido vuestros fracasos. Sin duda, pues es humano. Dios os ha levantado. La humildad de decir, hemos fracasado. Tenemos que aprender en eso. El que se empecina en su posición, se hunde. Pero aquí hay otras preguntitas. Padre, nos preguntan, ¿cómo podemos comenzar a saber lo que Dios espera de nosotros en el trabajo? ¿Solo es por medio de la oración? A ver, sin discernimiento no vais a saber nunca nada. La pregunta que hacéis, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Ya? Y dentro de eso es qué es lo que Dios me pide. ¿Ya? ¿Qué es lo que Dios me pide? Cuando me dice, es que es muy complicado saber qué es lo que Dios me pide. Es tan complicado. Yo diría que es lo más sencillo. Si queréis saber si estamos cumpliendo la voluntad de Dios, haceros la pregunta si en lo que estáis haciendo estáis amando de verdad. Porque lo que nos distingue a los cristianos es el amor entre nosotros. Amar los unos a los otros como Dios se ha amado. Esa es la voluntad de Cristo. Si lo que yo estoy haciendo no es un ejercicio de amor, a través de ese hacer rentable mi empresa, no hay un acto de amor también, es una preocupación por el otro, ¿ya? Asumiendo responsabilidad conmigo mismo. Les aseguro, podéis tener mucho hijos, pero no estáis cumpliendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en que en todo lo que yo haga y emprenda, tengo que tener claro de que tiene que haber un acto de amor hacia otra persona. Sea mi cónyuge, sea mis hijos, sea mis empleados, sea mi país, sea la empresa como tal. Pero es poner al otro, es el gesto. Eso es lo propio de un empresario cristiano. Es lo que nos distingue. Me decía hace tiempo un amigo judío, empresario, me decía, mira, hay una cosa que nos distingue fundamentalmente los cristianos de los judíos. Y yo les tengo un gran aprecio. Y es que vosotros os atribuís algo que un judío no puede hacer. Y es perdonar. El perdón es un don de Dios. Yo humanamente no puedo perdonar. Vosotros podéis perdonar. Como cristianos, nosotros no lo podemos hacer. Es el valor agregado de Dios. ¿Y qué es el perdón? Es un acto de amor. No es cumplir una ley, sino que es cumplir una ley que consiste en amar al otro. Esa es la voluntad de Dios. En todo lo que yo haga, sea dar una conferencia, sea planificar un trabajo, sea organizar mi casa, sea organizar un evento, mi pregunta como cristiano es, ¿qué gesto de amor hay detrás de todo esto? Si no me lo hago, si no me lo planteo, puede ser algo muy efectivo, muy bueno, pero no va a tener carácter apostólico. Es decir, no va a descubrirse ahí aquel que es capaz de gestar esperanza y transformar este mundo nuestro, que es Cristo. En el amor, en el gesto de amor, es donde el apostolado es real. Si no, podemos hablar mucho de Cristo. Recuerden San Pablo. Nos pasamos hablando de Cristo, pero si no hay amor, no sirve de nada. A las 12 de la noche salimos. Si soy administrador de los bienes que Dios me ha dado, ¿cómo compagino el ser administrador de esos bienes con el ser empresario que recibe las utilidades y las utilizo en la manera que yo decida? ¿O simplemente amaso fortunas que solo yo puedo disfrutar? ¿Dónde está esa línea entre uno y el otro? Un poco lo que les decía, o sea, yo tengo que hacer rentable los talentos, tengo que hacer productiva mi empresa. ¿Por qué? Porque es una manera de crear una riqueza para el entorno. Ahora, si yo lo pienso solamente para mi propio y exclusivo beneficio, lógicamente que eso empobrece mucho el sentido de lo que estoy haciendo.
como empresario cristiano, esto es, digamos, lo que se le agrega. ¿Ya? Es decir, esos recursos, esos bienes que he generado, yo tengo también la tarea de saber administrarlos, saber dosificarlos. O sea, para eso tengo los talentos que Dios me ha dado de la naturaleza. Pero el sentido, como tal, viene marcado por la conciencia: soy hijo de Dios, soy el administrador, soy el hijo del Padre, el hijo pródigo, que todo lo del Padre es mío, pero también es mi responsabilidad. Y yo tengo una responsabilidad con aquellos que son hijos de Dios y que no tienen esos talentos. Entonces, yo tengo que estar al servicio también de ellos. Eso es lo propio de un empresario. Si no, no tengo derecho a usar el nombre. Sería un excelente empresario. Pero decir soy un empresario cristiano, católico, no es porque vaya a misa, no porque sea piadoso, sino porque en el recto uso de mis talentos, sean espirituales, naturales, sean económicos, financieros, de contactos, etc., siempre busco la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es amar a través de eso. ¿Qué más preguntas? Padre, creo que tenemos una audiencia que está en la cámara, aquí. Gracias. Tenemos en la audiencia jóvenes futuros profesionales. ¿Qué les puede decir concretamente a ellos para que sigan adelante y sean el semillero de CIES? O sea, yo creo que los ejecutivos jóvenes, yo soy una persona ya por edad que quiero mucho los cambios generacionales. La generación hizo que tenía que hacer en el momento que le corresponde, en un ambiente cultural como el que nos tocó, pero gracias a Dios, afortunadamente la vida cambia, la vida crece, la vida se desarrolla, y se quiten las actitudes que encajan de forma preciosa las nuevas generaciones. Un poco por caso, cuando venía para acá en el avión, tenía un piojo que tendría como máximo 3 años que manejaba el iPad mucho mejor que yo. La madre asustada porque el niño entró a ver videos. En 3 años se manejaba, pero increíble. O sea, ese niño que ha crecido en esa conciencia va a tener una extra información que yo jamás he tenido. Es decir, las nuevas generaciones tienen desafíos y oportunidades como la tuvimos nosotros. Y hay que creer en ello. Se equivocarán como nos equivocamos nosotros, pero en esa dinámica de equivocarse, de aprender, no para restaurar. Restaurar siempre es crear museos que tienen una validez, pero nunca crear futuro. ¿Ya? Esa generación tiene que en esa experiencia del fracaso y del éxito ir creando un mundo donde los recursos que se le van a poner a disposición les va a permitir también vivir como personas, como seres humanos, digamos, para llevar, y esos valores son los mismos, o sea, la solidaridad es la misma, a pesar de que se manifieste de otra manera, digamos, pero adecuada a los medios y a las dinámicas de la cultura de hoy. A nuestra generación, yo le diría, mi generación creció sin cuestionamiento sobre, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia. Hoy día, hablar de la doctrina social de la Iglesia, cuestionando la ideología del mercado, es casi un tabú. Hoy día, hablar, en mi época, hablar del varón y de la mujer y de la vida matrimonial entre un hombre y una mujer era evidente. Hoy día no es políticamente correcto. ¿Ya? O sea, hay un cambio en el ámbito cultural, una revolución cultural total. Yo personalmente me siento muy superado en muchas de estas categorías. Ahora, los jóvenes, en medio de ese cambio, de esa revolución cultural, tienen que ver cómo responden. Se equivocarán. Verán qué aporte es eso, pero ellos tienen que dar su generación. Ahora, los 3 ámbitos, capacitación, formación humana y conciencia de hijo de Dios, eso valía para la época de los apóstoles, valía para mi generación y valdrá para el futuro. Es decir, capacitarse de acuerdo a lo que la ciencia y los medios te ofrecen. Madurar humanamente en comunidad, porque el ser humano siempre va a ser en comunidad, y si nos sacan la comunidad nos deshumanizan, ¿ya? También es un imperativo. Y el tercero es crecer con una fe viva
que se alimenta de lo que siempre se ha alimentado la fe del cristiano, que es la vinculación personal a Cristo a través de la Eucaristía, de la Iglesia y de los sacramentos. Y eso es válido para el ejecutivo joven y para el ejecutivo senior, para todos. ¿Ya? Ojo, y en esto no es por defender, por poner una lanza a favor de la gente de nuestra generación. La gente que ya estamos prejubilada o jubilada, tenemos algo que hoy día nos aprecia, que es fundamental, que es sabiduría. No tenemos que demostrar ya nada a nadie. No necesitamos el aplauso de la gente. Aportamos una experiencia. Esa experiencia es un bien que está ahí. En la medida en que las nuevas generaciones sepan valorar esto, no para guiarse, pero sí acompañarse por eso, aprenderán en cabeza ajena. Y lo pasarán y lo llevarán mucho mejor. Por eso es que una de las dinámicas de la revolución cultural en la que estamos está en desvalorizar a la generación sabia. Tenemos mucha gente muy erudita, pero gente sabia muy poco. Y eso se nota mucho, especialmente a nivel de dirigencia, no empresarial, pero sí social y política. Y las consecuencias las estamos viendo. ¿Hay alguna pregunta aquí? Roberto, Carlos. Vale. Sí, para que Mejor ahí para que todo el mundo lo vea. Vale, ¿cuál es tu recomendación respecto al diezmo a los empresarios? Al diezmo, ¿qué recomienda usted a los empresarios con respecto al diezmo? A ver, el diezmo es una tradición muy bíblica. Yo creo que el diezmo hoy día se vive de otra manera a como en la Biblia lo manifiesta, porque la dinámica financiera económica de esos contextos eran otras. Hoy día el diezmo está, a mi modo de ver, no en una actitud caritativa, sino en la disponibilidad de los medios que yo tengo, sean económicos, financieros o espirituales y naturales, al servicio del apostolado, del testimonio de Cristo en la Iglesia, a través de su Iglesia. O sea, no es el diezmo solamente de mi bolsillo, porque a veces es muy fácil sacar el bolsillo, pero no poner el corazón. Y el diezmo que hoy día se necesita, fundamentalmente, esto variando de país en país, mi modo de ver, es el diezmo de los talentos característicos. Es que no tengo tiempo para. Bueno, sácate tiempo. Y ahí viene lo que les decía, la renuncia, el sacrificarse. El diezmo, hoy día, para mi modo de ver, personalmente, tiene que ser adecuado a la situación del hombre de hoy y a nivel de la cultura del hombre de hoy. Y darle diezmo económico a veces es mucho más fácil, mucho más barato que poner tu tiempo al servicio de tu formación humana y de tu formación como cristiano. Lo otro no significa que no me comprometa económicamente, lógicamente. Hay empresas que no, partiendo de lo más natural, sin recursos no hay nivel. Bueno, Jessica, bueno, claro. Correcto. No. Jessica tiene una pregunta. Una pregunta un poco interesante, porque usted ahora decía, y es cierto, que Dios es sabio en algo, siempre uno decir, ¿verdad? Cuando uno tiene toda la energía del mundo, uno tiene la sabiduría, porque quién sabe que podría ser tan poderoso. Entonces uno debería tener más energía, más maduro, en la tercera edad, uno baja esa energía, pero tiene más sabiduría. Pero en el empresario pasa algo muy interesante. No es tanto que las generaciones jóvenes lo desprecien, por así decirlo, sino que más bien el empresario ya es maduro, le cuesta dejar el control y pensar en la sucesión y pensar en un tema que usted decía que es la unidad. Yo lo veo desde mi punto de vista en lo que yo me desarrollo. Entonces, pensar en ese, ¿qué es? ¿Cómo podemos ayudar más bien al empresario maduro que tenga hijos que vienen con toda la energía y buenas ideas, porque no son malas? Pero no es que rechace las ideas, es que aceptar las ideas de las nuevas generaciones es perder control. Y eso pasa muchísimo, sobre todo en aquel emprendedor que fue emprendedor y que ahora es un gran empresario. ¿Cómo ayuda a uno en ese momento?
Ahí voy nuevamente al valor que tienen las comunidades de empresarios, justamente porque se tiene la experiencia, pero tener experiencia no significa que sea sabio. Ser sabio significa tener la madurez para manejar esa experiencia, ¿ya? Y el saber dejar espacio, hacer tu aporte sin imponer. Porque, ¿cuál es el problema que se da también en estas generaciones? La pérdida de control. Porque la autoestima está, ¿ya?, en la inmadurez, es decir, vales tanto en cuanto controlas, pero eso es inmadurez. Vales en tanto en cuanto haces un aporte y siembras. Y la siguiente generación que tiene la responsabilidad directa sobre los hechos van a ver en qué medida les sirve lo que tú estás aportando. Porque yo puedo tener las cosas muy claras, pero el que viene detrás puede ser que no lo tenga tan claro tal y como yo se lo estoy planteando. Y es su derecho. ¿Ya? Entonces, el proceso de maduración no se cierra cuando cumples 65 años, cuando te jubilas. El proceso de maduración significa que tú vas ganando libertad frente a ti mismo en la etapa en que te toca vivir. Y la etapa que te toca vivir es ya no tener el control, tener una sabiduría que pones a disposición, pero que no es evidente que tenga que ser asumida. Y tener la libertad para que eso pase implica una gran madurez, sobre todo espiritualmente, humanamente y también espiritualmente. Por eso que necesito una comunidad que te diga que no, tú estás en el Senado, pero no estás en el Parlamento. Así que aquí trabajan con la doble figura de Senado y Parlamento. Somos senadores y tenemos la sabiduría, podemos dar un consejo, pero no vamos a armar la ley, porque la ley la hacen en el Parlamento aquellos que tienen el contacto real con la gente de su ciudad. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Modelo Piqué, decías lo que pretende es educar, justamente, para que seamos jóvenes, seamos maduros, seamos mayores, estemos a la altura, diríamos, de lo que la vida demanda de nosotros. Hombres y mujeres educados, no solamente bien formados, y como tales, apóstoles de Cristo. Bueno, la última ya. Dice, ¿cuál ve usted que es la relación entre ser empresario y la encíclica Laudato Si? Yo creo que la encíclica de Laudato Si es un signo de la madurez y de la valentía del Santo Padre. O sea, es alguien que no tiene que demostrarle nada a nadie, no se espera el aplauso de nadie, es el vicario de Cristo, y Cristo no murió con el aplauso de los judíos, sino que murió crucificado por los judíos. ¿Pero por qué? Porque tuvo el valor de plantar las cosas como correspondía. ¿Ya? Y la Laudato Si, ¿qué es lo que nos hace? Nos habla la responsabilidad que va más allá de poner, nos habla la responsabilidad de poner nuestro ámbito profesional en un contexto que va más allá de lo estrictamente laboral y financiero. Es el contexto de ser parte de una creación, de la cual yo soy parte, soy una parte de ese organismo. Pero como empresario, como emprendedor, yo tengo una responsabilidad con mi entorno de lo aplicado en lo concreto. Yo cambio el mundo desde el ámbito y tengo esa conciencia de cambiar todo el mundo desde el ámbito específico de mi entorno. No hay nada más revolucionario que un padre y una madre que hacen que su familia no sea simplemente una empresa de abastecimiento y de formación de sus hijos, porque los mandan los mejores másteres que haya por el mundo, sino porque les educa en los valores que hacen ser personas y ¿qué es lo que digo en eso? El empresario, siendo responsable de la doctrina social de la Iglesia, de la solidaridad, de la sociedad, por principio de la doctrina social, en su ámbito empresarial, está respondiendo también en ese contexto que el Santo Padre nos plantea de que mi empresa es parte de un organismo global, que es justamente toda la creación es obra de Dios, y en la cual yo soy, como hijo de Dios,
muy responsable en el ámbito del Eso, padre. A mí le agradezco mucho todo su tiempo, su sabiduría que nos ha dado. Nosotros sí, en Costa Rica ya tenemos 3 grupos formados. Vamos a seguir definitivamente abriendo más grupos, que sabemos que esta parte de comunidad nos hace ser mejores empresarios. Si alguien está interesado en ser parte de un nuevo grupo que próximamente lo estaremos abriendo, se pueden comunicar conmigo a mi WhatsApp del 8321 4510, que ahí creo que Paola lo está poniendo ahorita. Y no, los invitamos a participar, los que quieran estar, y ya los grupos que están formados, realmente hemos trabajado mucho como comunidad, nos reunimos frecuentemente una vez al mes, discutimos temas muy relevantes del trabajo, de una ruta pedagógica que ya está preestablecida. Y bueno, agradecerle otra vez su tiempo y su esfuerzo, y ojalá que lo tengamos muchas veces más aquí. Muchas gracias. Solamente una cosa final es que recordar algo que quizás como muy evidente. Ser empresario, ser ejecutivo, de una empresa, es una vocación, o sea, es un llamado de Dios. Dios nos llama a vivir como hijos suyos a través de ese ámbito. Y en eso tenemos la realización plena en el salir. No hay nada más hermoso que ser fiel a la propia vocación. ¿Ya? Cuando uno tiene clara su vocación, cualquier sacrificio merece la pena. Pero es vocación, o sea, es un llamado de Dios que confía en nosotros. Piensen, yo confío en Dios, pero lo más alucinante es ver cómo Dios confía en mí. Y eso a mí me da seguridad total. Dios confía en mí. ¿Y quién soy yo? Que me caigo, sin duda. Pero Dios no quita en ningún momento la confianza. Si Dios confía en mí, ¿quién soy yo para no confiar en él? ¿Quién soy yo para no confiar en él? Bueno, aquí los invitamos a un cafecito y unos bocaditos. Gracias, padre.